Y recordemos que con Dios no se negocia. ¿Cuántas veces estamos oyendo en la televisión, en mensajes y todo, verdad? Pues haz un pacto con Dios y te va a dar tanto de dinero, o te va a ir bien. O mándame tal dinero y te va a ir bien. Ahora, antes que yo me viniera aquí a México, en la televisión vi a un predicador muy famoso que ahora está vendiendo chales, talides, hebreos, y te dice: cuando tú recibas este talid, si mandas $100, el poder de Dios vendrá sobre tu vida. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama brujería. Hay otro que dijo: me voy a quitar, y esto es en la iglesia de las más grandes que hay en Estados Unidos, de personas que son con mucha reputación. Se quitó su saco. Muchos dicen: caray, ¿es posible esto? Esto es lo que está pasando. Y la gente se lo está comiendo, lo está tragando, sin distinguir qué es la verdad y la mentira. Se quita el saco este predicador y le dice a una persona: ¿quién cree que el poder de Dios es de mi vida? Yo, y se levanta. A ver, pásele usted para acá, joven, y pasa el muchacho, y se quita el saco el predicador, se lo pone al predicador y le dice: cuando cuentes 3, mi poder te lo voy a transferir a tu vida. 1, 2, 3, y comienza el otro a hacer así, ¿verdad? Parece que traía pulgas dentro de sí, para pantallar de que tenía el Espíritu Santo, y comienza a hacerse así, y todo el mundo, alabado, y se comienzan a tirar al suelo todos. Eso está pasando en las iglesias, y los cristianos, como dice la Biblia, consienten en eso. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, están siendo engañados. Es al grado al que hemos llegado. Hay una fe, hay un arrepentimiento que no es real, hay una fe que no es real. Este hombre aparentemente quiso seguir a los apóstoles, pero sus motivos eran el dinero. Cuando comenzó a ver que cuando imponía las manos el Espíritu Santo, quiso comprar el don. Y dice el versículo 20, entonces Pedro, y escúchenme esto, predicadores que lo escuchan y pastores que me escuchan por toda Latinoamérica, escuchen esto aunque no me inviten a su iglesia. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuidado con ustedes, cuidado hombres de Dios, cuidado cristianos, cuando ustedes quieren con dinero comprar algo de Dios. Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 llegaron al templo y le dijeron al ciego: no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús Nazaret, párate. No le dijeron: haz un pacto con Dios, o te mando este chalito y póntelo arriba y te vas a comenzar a parar, o te mando este pañuelo que está ungido por el Espíritu Santo, por el Padre, por la Virgen del Socorro y la Macarena, y te lo pones el pañuelito ungido, y aquí está a $10 el pañuelito ungido, o mande $25 y les mando esto a través de la brujería. La brujería ha entrado a la iglesia. Pero ¿cómo puede entrar la brujería a la iglesia? Entra de diferentes formas. En Gálatas capítulo 5, Pablo le dice a la iglesia de Galacia: ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinar, búscala, es hechizar. Gálatas 5, versículo 1. La iglesia de Galacia estaba hechizada en el legalismo. Hay iglesias tan legalistas, porque siempre se transmite a través del pastor el espíritu de la gente, que comienzan a enseñar: no pongas árbol de Navidad, no pongas esferas, no hagas esto, no hagas el otro, y ya vamos a celebrar el sábado también, y vamos por aquí, por allá, y comienzan con las cosas legalistas, y comienzan a ponerle cargas a la gente más pesadas que las que pueden poner, y entonces la gente se vuelve legalista, y los espíritus inmundos entran cuando nosotros violamos la palabra de Dios. Ahora está entrando a través del engaño, los falsos milagros, el espíritu de brujería a las iglesias. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 17, Santiago 2, 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vamos a ver las obras de la fe. Y dice el versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno?
Yo le podría poner aquí, ¿verdad? Pues el diablo no es ateo. No, es una persona me dijo, yo creo en Dios. Le dije, pues el diablo no es ateo. El diablo también cree en Dios. El ateísmo no es el problema. La pregunta es, ¿en qué Dios crees tú? ¿Tú crees en Dios? Dice la Biblia. Bien haces. También los demonios creen. Y te ganan porque además tiemblan ante Dios. Cuando Jesús entró a la sinagoga en capítulo 4 de Lucas, ¿quiénes fueron los primeros que lo reconocieron en la sinagoga a Jesús? Los demonios. Sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios, y vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos confesaron que Él era el Hijo de Dios, sabían que Él era el Hijo de Dios. Entonces no basta con decir Jesús es el Hijo de Dios y me persino en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y saco mi estampita de Santadeo. No bastan estas cosas para poder llamarse cristiano. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también está muerta. Esta fe es la fe de los demonios. La fe que dice creo, pero no hace. Un ejemplo, dice Efesios 5, maridos, amen a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia. Yo voy a la iglesia, soy diácono, o canto, o no sé, tengo algún puesto, pero en mi vida privada, ¿amo a mi esposa? Porque el hogar es el gimnasio del cristianismo. En el hogar es donde Dios nos entrena. No en la iglesia, en el hogar es el gimnasio de Dios. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? Mi negocio, soy honesto en mi negocio, soy íntegro en mis negocios, estoy abierto en mis negocios, pago mis impuestos en mis negocios, estoy abierto delante de Dios. Si yo digo algo y no hago lo que yo creo, me comienzo a desintegrar. Y los psicólogos tienen una palabra muy interesante que se llama múltiples personalidades o desórdenes de personalidades múltiples. Cuando una persona comienza a llamársele psicológicamente esquizofrénica. La palabra esquizofrenia significa mente dividida en el griego. Esquizofrenos, mente dividida. Esta persona tiene una mente en la iglesia y en la iglesia camina como San Crisóstomo. Y llega como San Crisóstomo y saliendo de la iglesia le dice a la esposa, métase al carro, me la surto. O llega y explota a sus trabajadores en su compañía y les roba y no les paga lo que debe de pagarles. O comienza a hacer cosas que, ¿verdad? Es adicto a la pornografía, pero dice que es cristiano. Es una persona que dice algo, sin embargo, no hace lo que él dice, no tiene. En tercer lugar vemos que no hay convicciones. Hay una fe que no tiene convicciones. Y si no tienes convicciones, no puedes llamarte cristiano. Porque si tú tienes convicciones, vives lo que tú crees. Como es en su corazón, dicen Proverbios, así es él también. En tercer lugar, hay una consagración que no es real. La vida y carácter externa de Judas Iscariote debieron ser irreprochables, por cuanto ninguno de los discípulos en 3 años y medio se percató ni sospecharon que ya robaba de la bolsa. Él era el tesorero y que planeó la traición de su maestro. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mientras Judas, todavía Jesús le encarga la bolsa y lo nombra el tesorero. Y nunca se hubieran imaginado los discípulos que el tesorero estaba diciendo, vénganos a tu reino. Echándose, ¿verdad?, lo que le echaban a la bolsa. Ya era ladrón, o sea, nunca Judas tuvo un corazón recto para con Dios. ¿Por qué no lo tuvo? Lo dice el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan.